algo de información. Ustedes ya saben que es la zona económica exclusiva, los derechos que asigna el Estado ribereño, tanto desde el punto de vista económico, político como ambiental. El próximo. Y cuando uno ve en el mapa la zona que potencialmente la Argentina tendría derechos como una zona exclusiva, obviamente es una superficie muy superior a la superficie continental que tenemos, y de un valor y una relevancia ambiental y económica extraordinaria. El próximo. Claro, visto el problema o el tema desde el punto de vista de los británicos, ellos tienen una visión totalmente diferente y está claro que estamos en muchos aspectos en un conflicto sumamente serio. El próximo. ¿Por qué aparece este tema ahora sí como algo de mucha actualidad? Porque la ciencia va creciendo en forma exponencial y por lo tanto hace disponibles recursos que hasta hace 20 años atrás eran prácticamente impensables. Hace 50 años atrás era ciencia ficción. Entonces este tema del avance de la ciencia y poner entonces a disposición tecnologías y recursos científico-tecnológicos hace que el planeta quede cada vez más pequeño, porque aparece potencialidad para una explotación cada vez más intensiva y más agresiva. Bueno, entonces están los aspectos políticos, económicos, ambientales. Yo me voy a referir un poco a la problemática ambiental como introducción. Y lo que implica una zona exclusiva es que tenemos como argentinos derechos, pero derechos muy importantes para hacer investigación científica y para establecer normativas que estén vinculadas con la protección de estos recursos. Yo creo que este es el tema en el cual vamos a tener siempre una acogida internacional mucho más favorable que los políticos y los económicos, que habrá que obviamente discutir y pelear en muchas instancias. El próximo. Cuando uno ve las corrientes, digamos en el mapa mundi, uno ve los océanos, los mares, pero todo esto está en un movimiento que es extraordinariamente, digamos, dinámico. Y ahí tienen ustedes un mapa mundi con las principales corrientes del globo. La que rodea la Antártida. La Antártida se separó del continente de Sudamérica hace unos 30 millones de años. Y a partir de ahí se establece esta corriente que rodea la Antártida. Y esta corriente tiene una dimensión que implica 40 millones de metros cúbicos de agua por segundo. O sea que cuando uno piensa en el volumen, en el caudal de movimiento de las aguas, esas aguas, además de que inciden sobre la calidad, sobre el clima, inciden sobre una enorme cantidad de parámetros geográficos que no son de las corrientes mismas, tienen otro componente fundamental, y es que las aguas frías del sur son sumamente nutritivas y por lo tanto representan una contribución fundamental para la biosfera. El próximo. Ahí se ve la corriente que rodea la Antártida. Las corrientes circulan en este sentido. No voy a hablar de cuáles son los motivos, pero ya se imaginan la rotación de la Tierra, la rotación sobre su eje, alrededor del Sol. Hay una serie de factores que inciden sobre las distintas corrientes. Y esta corriente se bifurca acá justo en las Malvinas. La próxima, por favor. Sí. Por ahí no se ve, pero esa corriente asciende sobre el litoral central argentino
trayendo una enorme cantidad de fuentes de alimentos, y que motivo por el cual toda esta zona es una zona sumamente valiosa desde el punto de vista de los recursos naturales, incluyendo el próximo. Bueno, ¿cómo tenemos que ver estos recursos naturales en relación con lo que el hombre está desarrollando en las últimas décadas especialmente? Acá tienen ustedes la diferencia o el crecimiento en volumen de sustancias químicas en 10 años, 1997 y 2007. Y prácticamente se dan cuenta de que el crecimiento en la producción, y si es producción es porque hay venta, o sea, hay alguien que lo compra, nadie produce por el placer de producir, sino porque hay una demanda, y en 10 años el doble, y cada 10 años se duplica o supera ese número, y entonces esto nos hace comprender que si antes estábamos con problemas ambientales por distintos orígenes, uno de ellos son las sustancias químicas, esto se va a ir profundizando cada vez más. Además, el crecimiento en el uso de las sustancias químicas es mucho mayor en los países que están en desarrollo que en los países que ya están desarrollados, en cuanto al uso, no en cuanto a la producción. En algunos casos también es para la producción. El próximo. Entonces tenemos una enorme cantidad de sustancias, enormes volúmenes o cantidades en peso ahora, y tenemos muchas sustancias nuevas, totalmente nuevas, como son por ejemplo todo lo que está vinculado con la nanotecnología, que ustedes van a ver el crecimiento que tiene todo esto en muy poco tiempo. Y solamente para un tipo de compuesto, nanotúbulos de carbón, hay una diversidad, según cómo se producen, hay una diversidad de 50.000 nanopartículas diferentes. Uno dice nanotúbulo de carbón, me parecería que es una unidad, pero en realidad se pueden hacer nanotúbulos de carbón de 50.000 formas diferentes que terminan en 50.000 nanopartículas diferentes. O mejor dicho, no es que se hacen de 50.000 diferentes, sino que terminan en 50.000 diferentes. Así que imagínense cuando uno tiene que evaluar la toxicidad y los efectos adversos que este tipo de sustancias genera, estamos en una situación sumamente crítica. ¿Por qué? El próximo. Bueno, en uno que sigue, esto lo vamos a ver igual. Vamos a ver cómo creció la aplicación de las nanotecnologías y cómo está creciendo. Pero volvamos atrás, porque quiero comentarles brevemente que este extraordinario boom de las sustancias químicas nos ha dejado experiencias sumamente críticas o devastadoras. Por ejemplo, el caso del DDT, que se trató como en su momento fue la revolución verde, la solución para la malaria y una cantidad de hechos aparentemente muy positivos, y ahora se prohibió desde hace más de 20 años. ¿Por qué? Porque los efectos adversos son mucho más graves que los beneficiosos. Entonces, para el único caso que todavía se lo permite es para temas de salud pública, porque algunos países que tienen malaria son tan pobres que no pueden costear un producto más caro. Pero esa es la única razón por la cual en esos países en particular, y exclusivamente para salud pública, se lo permite. Y así tenemos una enorme cantidad de ejemplos, acá hay solamente algunos, donde la balanza entre el beneficio y el efecto adverso jugó en el sentido adverso. Y entonces esto es muy importante porque llevó a la concepción de que hay que hacer estudios ecotoxicológicos en forma sistemática y hay que hacer análisis de riesgo de las distintas situaciones para poder aplicar o no una determinada sustancia química para algún objetivo de próximo. Bueno,
Entonces, en esos estudios que informan toxicidad son estandarizados, informan muy poquito. De esa lista de toxicidad, esto es para una nanopartícula, disculpe, esta es una nanopartícula de zinc. Yo voy a rescatar, a destacar solamente esta, que son efectos neuro y cardiotóxicos. En el caso del efecto cardiotóxico produce una intensísima radical. Esto se informa en un trabajo científico muchas veces, pero no se informa en los estudios estandarizados, por los cuales una sustancia es aprobada. Por lo tanto, hay una enorme cantidad de sustancias que están aprobadas que generan una enorme cantidad de efectos adversos que no son registrados, que no son conocidos. El próximo. ¿Qué ocurre con las sustancias? Y esto es aplicable al tema que nos ocupa. Las sustancias terminan en nuestros ríos, en el mar, y actúan por su toxicidad propia, pero además actúan porque hay otros agentes simultáneamente que están incidiendo. Por ejemplo, en este caso es la irradiación ultravioleta. La irradiación ultravioleta es un factor ambiental que está omnipresente. Por lo tanto, sería fundamental conocer qué pasa con las sustancias químicas en el medio ambiente con respecto a la irradiación. Ese tipo de información no existe en ninguna normativa que reglamenta el uso de sustancias. ¿No? Entonces, el próximo. Y acá ven ustedes cómo crece una sustancia química de esta nueva generación. Como un ejemplo. Estas son sustancias de nanotecnología. Acá estamos hablando de 40 billones. Y fíjense cómo va creciendo 120 en muy poquitos años, en 5 años. 250. Y estamos hablando de 3 trillones de dólares. Estos son productos relativamente de alto valor. Pero ustedes ven con qué rapidez crece la utilización y está previsto el crecimiento de la utilización. También está previsto, sí, ahora vamos a ver, también está previsto que la investigación científica que costea el desarrollo de estos productos es rentable. ¿Por qué? Porque se ve perfectamente cuál es el nivel de inversión que se requiere para generar, digamos, estos productos y cuál es el nivel de utilización. Por lo tanto, podemos estar seguros de que esto va a seguir avanzando cada vez más. Disculpa. La consulta era respecto de cuáles son los países que básicamente están utilizando y desarrollando estas tecnologías. Bueno, digamos, el más importante, el que desarrolló, puso, digamos, o generó el tema en sí como un proyecto, digamos, de país, o sea, con una inversión sumamente importante de recursos es Estados Unidos. Y al día de hoy Estados Unidos invierte en esto más del 50% de lo que se invierte en este mismo tema en todo el mundo. Pero en los últimos años, cuando hablo de últimos años, te hablo de los últimos 10 años. Japón, China, India, hay muchísimos países, Europa Occidental, de nuevo, porque una vez que se pone en ciencia, una vez que se pone un tema, digamos, en el tapete y se encuentran aplicaciones concretas, como fue el caso de las semillas, como fue el caso de los transgénicos, ¿no? Una vez que se demuestra que hay una posibilidad tecnológica para llevar adelante un concepto científico ya previamente desarrollado, todos los países están obligados a seguir esa historia o a prohibirla. En el caso de la Comunidad Económica Europea han decidido prohibirla porque quedaron tecnológicamente atrasados con respecto a ese tema. Entonces, digamos, decidieron prohibir
el uso de transgénicos en su área geográfica, ¿no? Entonces siempre se buscan distintos argumentos, por supuesto que hay siempre argumentos que de alguna forma pueden justificar ese tipo de decisión, pero no hay ningún argumento científicamente documentado. Entonces, ahora volviendo al tema este tipo de perspectiva nos permite ver que en el tiempo la magnitud de la contaminación va a crecer cada vez más y la cantidad de distintos tipos de agentes en el medio ambiente va a estar cada vez más presente. El próximo. Bueno, y acá quería mostrarles, frente a esos números, qué es lo que pasa en investigación científica dentro de Estados Unidos con respecto a trabajos que están orientados a evaluar el efecto adverso de estos agentes. Entonces acá, por ejemplo, tienen la inversión en millones de dólares, en lugar de ser billones, acá son solamente millones, o trillones, acá son millones, en el tema de salud y salud ambiental y de las personas. Esto es lo que se invierte en educación, y fíjense lo poquito que se invierte en la parte legal y ética, ¿eh? Es este pedacito. De tal forma que en este caso hay una inversión porque ya hay una experiencia previa que hay que invertir para conocer qué efectos adversos se generan. Con experiencias anteriores este tipo de inversión no se hace. El próximo. Bueno, en relación con el avance digamos, de las actividades antrópicas, sobre el ecosistema en su conjunto, hay varios estudios muy interesantes porque hay científicos que están preocupados o están interesados en comprender cuál sería el límite de ese avance que es compatible con un desarrollo sustentable. Entonces se buscan distintos parámetros. Acá ustedes ven algunos como cómo estamos en relación con el cambio climático, la acidificación de los océanos, distintos parámetros. No voy a entrar voy a mencionar solamente dos, porque esos dos están superados. Uno es la pérdida de biodiversidad, y digamos, lo quiero mencionar porque la zona de la cual estamos hablando es una zona muy importante en biodiversidad, y por lo tanto es un tema muy sensible. La pérdida de biodiversidad actualmente está por encima de lo que es históricamente una pérdida gradual de especies. Y eso significa, ahora les comento algún ejemplo, en la historia se han visto casos similares y vamos a ver las implicancias que eso ha tenido. Acá también vemos que el ciclo del nitrógeno, la utilización de nitrógeno para distintos objetivos, también está por encima de lo que el ecosistema puede metabolizar. Por lo tanto, tenemos dos parámetros que están claramente en rojo, o sea que estamos más allá de los límites de la sustentabilidad a nivel planetario, no a nivel de un país, sino a nivel planetario. Eso implica que las consecuencias de este tipo de situaciones no podemos verlas, no las registramos en forma inmediata, pero la vamos a registrar en forma dramática en el tiempo. Pero fíjense ustedes que con respecto a la contaminación química, no se ha podido establecer un criterio para poder decir cuál es el límite que tenemos como especie de seguir fabricando, generando más sustancias químicas, etcétera, etcétera, y que todavía en nuestra vida sea posible en este plano. El próximo. Ahora, este es un esquema de evolución. La vida tiene 3.800 millones de años de evolución en el planeta. Así que la vida tiene una experiencia extraordinaria con respecto al medio ambiente y cómo puede adaptarse a distintos medios, a distintas situaciones y perdurar en el tiempo. Pero nosotros estamos en este momento acá, en
la línea de corte, y cuando uno va para atrás hay una enorme cantidad de ejemplos sumamente interesantes de situaciones diversas que han significado crisis excepcional dentro de la biodiversidad o dentro de la vida para cada momento. El próximo. Uno de ellos es, hace 65 millones de años, la extinción masiva por un asteroide que cayó en la península de Yucatán, que está muy bien documentado, y que llevó a la extinción al 70% de las especies que habitaron en el planeta. Cuando los geólogos que hicieron estos trabajos documentaron muy bien cómo era el estrato que era anterior al periodo, digamos, de esta, se llama límite Café o Cretácico terciario, documentaron muy bien qué es lo que había químicamente en el límite y documentaron muy bien qué es lo que había químicamente por encima. Pero lo que no sabían ellos es de toxicología y de ecotoxicología. Cuando yo vi los números, la cantidad de sustancias tóxicas que había justamente en el límite, no antes ni después, en el límite es increíblemente alto. Y desde el punto de vista toxicológico y ecotoxicológico, lo fundamental no es que un tóxico esté presente, sino que esté biodisponible. Si tenemos acá un pedazo de plomo, ese plomo no nos hace nada, pero si tenemos plomo, microgramos de plomo en el aire y lo estamos respirando, ese plomo es biodisponible y por lo tanto ese plomo es sumamente perjudicial para nuestra salud. Entonces acá lo que ha hecho este impacto es pulverizar una enorme cantidad de sustancias químicas que ahora en forma pulverizada se hacen biodisponibles. Entonces ahora ese estrato, hicimos los cálculos y pudimos llegar a la conclusión de que ese nivel de toxicidad seguramente incidió en la extinción y en la selectividad, en que algunas especies desaparezcan y otras no, porque la selectividad nunca se había explicado antes. Esto es algo muy importante desde el punto de vista conceptual, porque indica que una extinción masiva sí puede ser originada a partir de una situación de estrés químico extremo. El próximo. Bueno, entonces ahora lo que quiero mostrarles con respecto al problema que nos ocupa, la zona económica exclusiva, los tiempos que se requiere para la investigación científica y para poder documentar algo y poder generar una normativa de aplicación. Entonces, primero en la investigación tenemos que generar datos, información focalizada, no solamente datos, digamos, de tipo estandarizados, sino datos que estén focalizados al objetivo que nos interesa preservar, y para eso necesitamos científicos que tengan una mente suficientemente abierta y atenta como para poder identificar cuál es la información que necesitamos. Necesitamos reunir esa información, hacer la crítica, o sea, analizar esa información, no lo que hace un científico, sino un cuerpo. Por ahí son cientos de científicos que trabajan en distintos lugares del mundo con respecto a un problema específico. Tenemos que validar los resultados, porque puede haber diferencias en laboratorios por distintos motivos de práctica. Después tenemos que educar a la sociedad con respecto a esto, que tiene varias implicancias, porque solamente una sociedad educada va a sacar una normativa y sobre todo la va a cumplir después, porque normativas uno puede sacar, si nadie las cumple no nos sirve de nada. Bueno, después tenemos que generar un debate, comparar información, hacer una síntesis y por último viene la decisión política. ¿Qué significa esto? Que realmente hay un tiempo sumamente importante entre el momento cuando un problema se identifica y el momento en el cual se puede tomar una decisión política fundada para la resolución o
para la mitigación de ese flujo. Y por lo tanto, en este tema, el próximo, a mí me parece que es fundamental lo que han empleado los europeos, que es el principio precautorio. El principio precautorio significa básicamente que el que quiere hacer algo, el que quiere generar una actividad, cualquiera sea, tiene también que proveer la información que documente que esa actividad no va a ser perjudicial. Me parece que esto es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de esta zona, en la cual seguramente van a haber muchas propuestas de muchas actividades en el corto plazo. Pero muy pocas de esas actividades van a evaluar profundamente qué implicancias puede tener la actividad que propone. Y entonces, para comprender el valor de esto, cuál es el valor del ecosistema que nosotros en el cual vivimos, un ejemplo que no es científico, pero un ejemplo que sirve como referencia, es cuánto cuesta mantener una persona en la Luna donde no hay ecosistema. O sea, no hay un ecosistema que nos sostiene. Ahí tenemos claramente el valor del ecosistema, porque ahí no está. Por lo tanto, en la Luna, para poder estar en la Luna, saldría por año, por persona, 9 millones de dólares. Supongamos que con tecnologías perfeccionadas, etcétera, etcétera, y en gran escala, saldría mucho más barato. Pero igualmente sería muy poco lo que lo pueden pagar. Por lo tanto, el tema de la preservación del ecosistema es un tema de una importancia fundamental, porque no es que va a desaparecer la vida del planeta. Lo que vamos a desaparecer somos nosotros. Nosotros y muchas otras especies que ya están desapareciendo. Por ejemplo, en el caso de los anfibios, en los últimos 20 años desaparecieron 200 especies. Estamos hablando solamente de un grupo. Y los anfibios sobrevivieron la extinción del Cretácico terciario. Cuando los dinosaurios se fueron, los anfibios consiguieron sobrevivir. Y ahora, en este lapso tan corto, ya está documentado que hay 200 especies que no se pueden encontrar más. ¿El próximo? Bueno, entonces, ahí estamos en una zona sumamente importante desde el punto de vista político, económico y ambiental. Y lo que está superpuesto acá es las áreas de interés para la Argentina y también para Gran Bretaña, de acuerdo a la realidad política actual. Y que a mí me parece que, por lo menos desde el punto de vista ambiental, y como introducción a lo que ustedes van a decir que son expertos en el tema, lo fundamental es la cooperación, porque para los objetivos de cooperación me parece a mí que es mucho más fácil cooperación para el tema ambiental, la biodiversidad, asegurar la biodiversidad, las condiciones ambientales que hacen de esta zona una rica excepcionalmente valiosa para la biosfera. Así que esa es la introducción que yo les quería dejar para que los expertos ahora nos cuenten mucho más y mucho mejor de este tema. Gracias. Yo me dedico al área de conservación, trabajo exclusivamente en ese tema desde hace más o menos 40 años, así que lo único que les puedo contar es un poco de experiencia, un poco en qué basé esta presentación, y le agradezco al doctor Herkovitz y a los amigos de Prosama por esta invitación, y esperemos que podamos sacar algunas conclusiones realmente de interés, porque es un tema extremadamente valioso, lamentablemente muy poco difundido a nivel ciudadanía, y yo creo que merecería este tema, como tantos otros de conservación, pero este tema, por la importancia que tiene, realmente una difusión mayor en los medios de comunicación, que bueno, lamentablemente a veces no tienen el marketing que
se merecen para poder estar, pero por ahí tenemos suerte. Bueno, entre la experiencia y la parte esta del artículo 41 de nuestra Constitución Nacional es la que más o menos basé un poco esta presentación, ya que bueno, acá predominan los hombres de derecho y muy pocos de otras especialidades. Así que bueno, vamos a ver si justamente las autoridades proveerán de esta protección. Pasamos. Más o menos el plan de la charla es es que se entiende por zona económica exclusiva, debe ser muy concreto porque el doctor Aranda tiene una presentación mucho más puntual sobre este tema, un poco los recursos biológicos que hay acá, los impactos que estamos viendo a diario desde hace una cantidad de tiempo, el tema específico de la conservación y las áreas de conservación que existen, pero también las que deberían existir, y algunas conclusiones que, si ustedes están de acuerdo, las tomamos, y si no, las modificamos en este ámbito sin ningún tipo de problema. Bueno, cuando se tiene en cuenta el hecho de que la vida en los océanos se encuentra realmente desde la superficie hasta el fondo de la zanja submarina más profunda, ahí realmente podemos decir que el 99% del espacio de la vida de la Tierra en realidad es el océano, y por eso estamos viviendo en un planeta océano que va a ser el futuro, es el futuro de la alimentación realmente de nuestra humanidad. Como generalidades, así como para poner un poco en contexto la porción que nos toca del Océano Atlántico Sur, simplemente saber que el Océano Atlántico está dividido por una línea imaginaria de norte a sur, que se extiende justamente desde el Océano Glaciar Ártico hasta la Antártida, y que ocupa unos 106 millones de kilómetros cuadrados de superficie, o sea que es el segundo océano más importante del planeta. El mar argentino está identificado como una importantísima ecorregión oceánica que está dividida en dos subregiones, el litoral costero y la zona oceánica propiamente, o la plataforma exterior. La zona costera comprende una franja de costa que bueno, todos conocemos, que es muy favorable, extremadamente productiva, muy rica en biodiversidad, tanto sea en mamíferos marinos como en aves. Y la subregión oceánica atlántica comprende todo lo que es la plataforma continental, y es un ecosistema que se caracteriza justamente por una productividad biológica importantísima, que es una zona de cría, es una zona de alimentación y es una zona de reproducción. Y esto no se da en todos los océanos, sino que justamente nuestra porción del Atlántico Sur es muy rica en estas tres especificaciones. El Estado argentino tiene soberanía, es dividida en el mar territorial, que antes estábamos charlando entre casa, hasta las 12 millas, la zona marítima contigua hasta las 24, la zona económica exclusiva hasta las 200, y la plataforma continental, que todavía sé que hay una cantidad de procesos para poderla terminar de delimitar. La norma fundamental, y que el doctor Aranda va a hablar específicamente, es justamente la zona de Convemar, y según el Convemar, el mar Patagónico comprende aguas bajo jurisdicción argentina, brasileña, que acá tienen, Brasil, Uruguay, y la porción que corresponde a Chile. La zona económica exclusiva se extiende más allá del límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 200 millas náuticas, más o menos son unos 370 kilómetros, creo. Y bueno, y hay todo un estudio y un trabajo para poder extender estas 200 millas más allá, que justamente la problemática más grande que tenemos empieza en las 201 millas, donde van a ver la cantidad de barcos que se ven de noche extrayendo todo tipo
de peces y lamentablemente tirando el 70% de lo que se pesca nuevamente al mar, la mayoría de ellos en estado de mortandad, lo que le daría de comer a una cantidad impresionante de gente a nivel mundial. Se está haciendo realmente una depredación muy importante en esta zona, y yo creo que se merece que la zona del 201 esté mucho más protegida y custodiada de lo que está ahora. Bueno, acá vemos, justamente no me voy a extender porque el doctor Herkovich ya explicó muy bien las zonas que está pidiendo Argentina con las zonas que se superponen por el conflicto del Atlántico Sur. ¿Cómo está más o menos dividida? Esta es una zona de pesca del Tratado de Río de la Plata. Acuérdense de esta forma que después vamos a volver a ver. La zona económica exclusiva que va por la línea roja hasta las 200 millas. La zona económica que está en el borde de las 12 millas. La zona contigua entre las 12 y las 24. La zona de exclusión, la zona de conflicto y la zona del límite sur chileno. Bueno, parte de la biodiversidad simplemente la puse así para no poder ser demasiado biológico el tema que estamos tratando. Acá vemos colonias de albatros. Saben que es una de las especies realmente que se necesita con mucha protección. Los albatros están en un estado vulnerable, bastante crítico, tienen una problemática muy importante en el mar. Muchos de ellos están siendo muertos simplemente por temas a veces de la pesca. Una mala pesca produce una gran mortandad también de aves. Las corrientes marinas, que el doctor las hizo en forma general a nivel planetario, podemos decir que por qué es tan rica nuestra zona de la plataforma es justamente porque hay dos corrientes, esta fría de Malvinas y esta que viene del norte de la corriente de Brasil, se unen acá y proliferan realmente una gran alimentación. El mar argentino es muy rico en las 4 épocas del año. Yo no traje todas las imágenes para no hacerlo pesado, pero realmente uno ve que durante las 4 épocas estacionales del año el mar tiene una cantidad de fitoplancton y zooplancton muy rico, y esto hace que se genere una importante variación de especies y muy rica durante todo el año, ¿no? Lo que el doctor estaba mostrando, la NASA hizo un documento basado en 180.000 fotografías con ese sistema de time-lapse que es justamente poder fotografiar mucho y pasarlo a una gran velocidad. Y hizo un documental de todo nuestro planiferio donde se ven muy bien todas las corrientes marinas, en este caso simplemente, bueno, sacando la parte del Pacífico, verán justamente que la zona de la plataforma guarda una riqueza porque tiene un movimiento encontrado de las dos corrientes que vimos antes, más toda esta zona que está en la plataforma a partir de la milla 201, que es donde se produce justamente toda esta producción de peces tan importante en la zona, en la transzona, ¿no? La producción de fitoplancton se puede ver muy bien en imágenes satelitales que se pueden ir bajando. Indican justamente que es 3 veces más abundante en la zona económica exclusiva que en la media de los océanos mundiales. Esta es un área de reproducción tan importante que como promedio hay 3 miligramos por metro cúbico. Esto es de una riqueza realmente muy importante si ustedes pueden comparar en otras regiones. Bueno, esto es más o menos lo que ya presentó también el doctor, que las imágenes que nos van mostrando los satélites, en este caso a través del sensor de MODIS, una concentración muy importante de vegetales como fitoplancton. Esto es justamente la riqueza que tenemos y lo que queremos
llegar a conservar desde nuestro punto de vista del conservacionismo a través de las áreas marinas protegidas puras. Justamente necesitamos conservar esto por la producción que hay, por la riqueza que tenemos en nuestro mar y que es un mar realmente para el futuro. Es una pena que se esté depredando en el presente cuando el valor que esto va a tener en el futuro se multiplicaría quizás por 3 o 4 veces lo que ahora se puede estar recaudando económicamente. Bueno, otra de las bellezas patagónicas, ¿no? Los elefantes marinos y la belleza de ver a las orcas como realmente en este sector del planeta se están especializando en la caza de lobos con un esfuerzo terrible, porque hay que ver que estos animales llegan justamente a la playa y tienen que volver. Semejante mora el esfuerzo que hacen para poder, pero es toda una curiosidad desde que encallan para poder llegar. Encallan, sí, es una curiosidad desde el punto de vista turístico. Desde el punto de vista científico es realmente una rareza que se está estudiando hace muchos años, esta especie de comportamiento, y desde el punto de vista conservacionista, por supuesto, es una de las especies que tenemos que guardar para el futuro. Bueno, ¿cómo es un poco la distribución de los peces? Tenemos 4 áreas bien definidas. Este es en amarillo el conjunto de costero bonaerense, caracterizado por especies como la corvina rubia, la pescadilla y el cazón. En el área B, el conjunto de plataformas externas e internas de sectores bonaerenses y patagónico, con presencia realmente dominante de merluza, badejo, cazón espinoso y anchoita. El área C, que está dentro de la zona de los 3 golfos, con merluza de cola, salmón de mar y otras especies. Y el área D, que es la zona de la plataforma austral, fueguina y malvinense, donde está merluza común, la merluza de cola, la negra, la polaca y la sardina fueguina, digamos, especies de mucho valor económico, y por eso se la pesca de tal manera y se la depreda, ¿no? Bueno, ahí les hice un poco de una lista de acuerdo más o menos a las profundidades en que más o menos aparece cada una de estas especies. Y acá vemos la zona costera, la plataforma continental, la zona del talud, las especies que más o menos se van dando desde la zona costera, mejillones, camarones, los peces planos, aquí la zona pelágica, donde aparece la anchoita, caballa, las merluzas, y en la zona un poco más profunda, justamente la merluza negra y especies que se dan mucho también a partir de la milla 201. Estas son las especies transzonales y un poco el área de distribución entre la plataforma y la zona del mar bonaerense. Y bueno, una de las grandes problemáticas justamente el cazón. La gente a veces no sabe que acá también se hace aleteo. Esto hay que prohibirlo realmente muy seriamente, porque no sé si todos conocen cuál es el sistema. Se levantan las especies de tiburones, se le cortan las aletas y se lo tira vivo al mar. Los animales, por supuesto, mueren ahogados y se desperdicia toda esa carne simplemente por el tema de las aletas. Acá todas nuestras especies de tiburones se encuentran justamente, están como amenazadas, ¿no? La UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, a la cual yo pertenezco dentro de la Comisión de Áreas Protegidas, y es la organización que hace el libro rojo de las especies, tanto sean terrestres como vegetales o faunísticas, y bueno, esto está justamente dentro de esta planificación. Y lamentablemente cuando se pesca, cuando hay acá
pesca de tiburones cuando las hembras se van acercando a la playa justamente para parir, y ese es el momento donde más se depreda, o sea que se está perdiendo tanto la parte reproductiva como el animal nuevo. Doctor. Le iba a consultar, ¿y no hay otro tipo de aprovechamiento, solo esa parte de En realidad, ya sabemos, esto es una comida exótica para algunos países de Asia. Entonces, tomar un plato de aleta de tiburón en algunos países como Japón, o Vietnam, o Corea, a veces cuestan $300, $500, un poco exótico. También aparece en España, y no sé si saben, pero solo de la parte del Atlántico Central, ¿sí? Lo que está a la altura de Costa Rica, ahí se pescan 70 millones de tiburones por año, y en todo el mundo se pescan 200 millones de tiburones por año, nada más que para esto. Ahora Costa Rica está sacando una ley un poco más fuerte, gracias a la presión que están ejerciendo varias organizaciones internacionales y del propio país, pero realmente la depredación es muy alta, y la pérdida que se hace de esta especie son muy importantes, ¿no? En el caso de Costa Rica, lo que más se captura es lo que se llama el tiburón martillo, porque las aletas son más grandes, por supuesto, tienen un poco más de ganancia económica los barcos pesqueros. Bueno, acá les puse algunas imágenes de lo que está ocurriendo justamente en la zona adyacente, o sea, en la milla 201. Estos barcos provienen de distintos países con distintas banderas. Todas sus prácticas y sistemas de pescas son realmente inadecuados, cambian de bandera, o sea, piratean, por decirlo de alguna manera bastante rápida. Y acá se ve cómo es un barco, cómo lo iluminan a la noche. Ahora vamos a ver por qué. Estos son todos barcos en la zona del 201. Así se ve a la noche si uno pasa con un avión. Es una cosa media impresionante, ¿sí? Acá se puede observar, cada uno de estos es un barco en esta zona, y esto es el horizonte. Esto se puede ver desde la costa, en días que está muy despejado el mar. Eso es lo que se observa en la milla 201, por eso se necesita una protección realmente fuera de lo común. Y acá vemos en el mapa mundi, esto es el Río de Janeiro, ¿sí? Esto es Buenos Aires, Santiago de Chile, la zona del 201. Estos son los barcos. Eso sí. se ve. Esto es Buenos Aires con el área metropolitana, además. Sí, esto sí, por eso, y estos son los barcos. Estos son los barcos. Esto es lo que se ve desde un satélite para que ustedes tengan una idea de lo que se está depredando acá. Esas son las lámparas que tienen los barcos que encienden a la noche, hacen realmente una fuente, y lo que se depreda es una cosa increíble. Les digo, todo lo que ellos pescan acá, el 70% los vuelven a tirar al mar, porque para ellos no son peces de valor comercial, y esto les daría de comer, más o menos está calculado, a 1.000 millones de personas lo que se tira. Si me permite agregar, por ahí alguno no lo sabe, este tipo de sistema de pesca con iluminaciones para pescar calamar, porque la luz atrás del calamar es el que asciende, y después con un sistema de cangirones lo van levantando. Exacto. Por eso se utilizan esas luces potentes. Bueno, acá vemos el calamar ya metido adentro del barco, los langostinos. Bueno, en la zona del talud y alta mar, frente a la zona del Golfo justamente de San Jorge, en la línea de las 200 millas, esto es la 201, el frente oceánico representa una de las áreas más productivas durante todo el año, lo que les contaba antes. Merluza común, calamar, es área también de alimentación de aves, mamíferos marinos, que no solo residen en la zona, sino que también vienen
de visita justamente para procrear o alimentarse y volver a sus zonas de origen. No hay muchos estudios realmente específicos que definan el estado de conservación del área. Creo que antes el doctor me estaba justamente preguntando por esto. Hay una cantidad de estudios, pero no lo que se está necesitando. Y las principales amenazas a esta diversidad, por supuesto, es la sobrepesca ilegal, la captura incidental de aves marinas, que las matan también por miles todos los días, y otras especies. A medida que se deterioran los recursos, la sobrecapacidad tiene cada vez más impacto. Cuanto mayor es el exceso de capacidad pesquera, más grande es la presión económica, social y política para continuar utilizándola. Esto es una medida realmente que hay que ponerla en valor porque no hay otra forma, ¿no? El exceso de la capacidad causa la degradación de los recursos pesqueros, el desaprovechamiento del potencial de la producción alimentaria, grandes pérdidas económicas, tanto para el presente como para el futuro. La FAO sugiere adoptar planes nacionales de acción para contar con un modelo de administración de la capacidad pesquera que sea eficiente, equitativo, participativo y transparente. No encontré muchas acciones, pero encontré esta, que es aquella zona que les mostré anteriormente, el área esta de conservación, donde salieron unas resoluciones, son de un mes, publicadas en el boletín oficial, donde se protege a la merluza desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre. También se prohíbe la captura, así como el uso de artes de arrastre. Ustedes saben que es una pesca devastadora porque elimina el fondo marino, hace una modificación del ecosistema realmente brutal. Y la resolución 8 establece la provisión de pesca de arrastre de fondo en la zona común para peces cartilaginosos, y la vigencia de esta medida es desde el 1 de noviembre de este año hasta el 31 de marzo del 2013. Abarca esta zona que tenemos ahí. Eso es una medida positiva. Esto es una pesca de arrastre, ¿eh? Los barcos llevan estas redes, que son como unos grandes embudos, embolsan todo lo que hay, no importa que sean, después suben al barco, clasifican, y más o menos entre el 60, el 70 y el 80 veces de estas redes se vuelve a tirar al mar de forma inservible, la mayoría muertos o animales en estado que después no se pueden volver a recuperar ellos mismos, ¿no? Así que es bastante problemático. Bueno, la ballena franca austral conocemos, y por esto también es muy importante que tengamos muchas áreas marinas protegidas. Los lobos marinos de pelo, una especie que se fue recuperando también a través del tiempo, pero que la tenemos que conservar tanto en la zona costera como en la zona marina. Bueno, vamos a ir un poco más ahora sí a la conservación del litoral marítimo. Me encontré con 3 cifras bastante importantes y que me gustaría que en algún momento Argentina pueda definir. El Instituto Geográfico Militar dice que nuestra costa tiene 4.725 kilómetros. El Servicio de Hidrografía Naval dice que tiene 5.087, pero el Instituto Argentino de Oceanografía asegura que midió últimamente con una base tecnológica muy moderna y que tiene 6.800 kilómetros. Si vemos esto y vemos esto, tenemos nada más que 2.000 kilómetros de diferencia, cosa que me pareció una barbaridad, pero me pareció interesante verlo porque normalmente uno no se escucha acá esta parte del trabajo, cómo midieron la costa provincia por provincia. Aquí están los números. Este instituto es un organismo que depende del CONICET y de la Universidad Nacional del Sur, por lo tanto tomo como seria la evaluación que han hecho, y equivocarse en 2.000 kilómetros me parece mucho. Por ahí se podía haber discutido 20 kilómetros, 200 kilómetros, pero 2.000 kilómetros, así que, no sé, me interesó mucho porque 2.000 kilómetros más
significa mucha más cantidad de áreas protegidas, ¿no? Y también se agrandaría la plataforma, porque 2.000 kilómetros a lo largo, por la proyección que se hace adentro del mar, abarcaría unas cuantas cientos de miles de kilómetros de agua más. Así que bueno, les dejo esto por si uno quiere investigar cuál es de las tres las verdades. Los objetivos de las áreas marinas protegidas son conservar la diversidad biológica, mantener procesos ecológicos, asegurar el uso sustentable de los recursos. Y nos preguntamos, ¿se cumplen realmente? Yo, por algunas experiencias, les puedo decir que muchos no se cumplen algunas cosas. Para la UICN, que es un área marina protegida, les comento rápidamente, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza es la organización de conservación más grande del mundo, tiene la sede central en la ciudad de Gland, en Suiza, y una oficina en cada continente. La oficina para Sudamérica está en la ciudad de Quito, en Ecuador. Se está trabajando en 173 países y se divide en comisiones de expertos en distintas materias. Muchos de los países son país miembro de esta organización, caso Argentina, Estados Unidos, Francia y 93 países más. O sea que nuestro país, a través de la Secretaría de Ambiente de la Nación, es miembro activo de esta organización, y esta organización es una organización no gubernamental que trabaja con muchos organismos oficiales internacionales, nacionales, universidades, institutos de investigación, etcétera, a nivel del mundo. Y es la que dice que es un área, que es un parque, que es una reserva específicamente, y esto se adapta en todo el mundo. Las áreas marinas y costeras protegidas son sectores, como lo dice la palabra, costeros o marinos, en los cuales sus aguas, vegetales, animales, historia, cultura asociadas se encuentran resguardadas por la ley. Esto es fundamental. Si no hay ley, no hay área marina, por más que uno la nombre, que serían lo que le llamamos los conservacionistas áreas de papel o áreas de sello de goma, pero en realidad no existen. Son herramientas de conservación y manejo de los ecosistemas, cuyo éxito se basa en la flexibilidad, la multiplicidad de fines y el consenso. O sea, con esta definición se trabaja a nivel de todo el mundo. Esta es la evolución histórica de nuestras áreas marinas y costeras, exclusivamente en Argentina. Las dos primeras se hicieron en el año 60, que fue el Parque Nacional de Tierra del Fuego, y Punta Loma en Chubut, gracias a un secretario de turismo, que se llama Antonio Torrejón, es una persona muy conocida en Patagonia, también fue secretario de Turismo de la Nación, empujó muchísimo para que se creen muchas áreas y sigue trabajando en este tema, y las áreas justamente en Chubut fueron tomadas en consideración a nivel mundial porque fueron un poco las primeras áreas que se lanzaba una provincia de sus propios medios. Fue progresando, no mucho, hoy más o menos hay unas 47 áreas a lo largo de toda la costa. Esto es desde el punto de vista provincial, esto es de la nación, muy poquito, y algunas de estas pequeñas áreas le corresponden a los municipios. En realidad los municipios no se están preocupando mucho por conservar sus costas, y esto es bastante problemático. La crisis de la gestión costera dice que a pesar de que son indispensables para mantener los procesos naturales de recuperación de la playa, además de que por supuesto son un atractivo turístico en sí mismo, los planes estratégicos municipales contemplan pocos espacios naturales protegidos. Estamos en condiciones de asegurar que en la actualidad la gestión de los ejecutivos municipales ha liberado la costa bonaerense exclusivamente a la dinámica del mercado inmobiliario. Se lo digo con experiencia porque a lo largo de este año tuve muchas entrevistas, no solo con los asambleístas, sino también con algunos consejos deliberantes, y en realidad lo de las áreas protegidas para ellos no hay nada, no existe, no están haciendo nada, y lamentablemente
están destruyendo un puntal que es para el futuro, porque no es un tema de que hoy se utilice la parte inmobiliaria, sino que hay que pensar que atrás nuestro vienen muchas generaciones que tienen realmente el mismo derecho que tenemos nosotros hoy de poder disfrutar, de tener un ambiente sano y de ver realmente cuál es la diversidad en esta zona. Más o menos 47 áreas, 15% de los cuales solo tienen planes de manejo y el 80% no tienen ni siquiera recursos suficientes para cumplir. O sea que sí. Eso significa que ese tipo de área ha sido solamente declarado, pero no hay en muchos de los casos están nada más declaradas, pero no hay ninguna gestión importante en cada una de ellas, tanto así que algunos carteles de las áreas están oxidados, casi no se nombran, para darte una idea, que ni plata para arreglar el cartel. Antes de que finalice el 2012, hoy es 6 de noviembre, el Día de los Parques Nacionales Argentinos, nuestro país debería cumplir por lo menos con tener el 10% de la superficie de marina con áreas protegidas. Esto fue un compromiso que se firmó, se adoptó en la Convención sobre Biodiversidad Biológica, la última reunión que se hizo en Japón. Sin embargo, hoy la superficie actual del mar y la costa que están protegidas es el 1. O sea que 2 meses. Venimos como muy atrasados para poder hacer tan importante. Le llamamos Corredor Azul, digo, un grupo de organizaciones no gubernamentales, a una zona que es muy rica, una parte tanto marina como costera, que va desde el mar de Bere en la península antártica, abarca toda la zona del mar patagónico, donde por supuesto brinda gran cantidad de servicios ambientales que son vitales, como la regulación del clima, el secuestro del carbono, el ciclo de nutrientes, el suministro de recursos naturales, que no solo son valiosos para la humanidad, sino para la vida marina. Entonces sería muy interesante que se vayan pudiendo realizar mucha cantidad de áreas protegidas marinas para que esto forme como un corredor tanto en el mar como en la costa. Es una ilusión que a veces uno tiene, pero bueno. Muchas de las especies enfrentan bastantes problemas, justamente a veces por el mal manejo de la pesca y esta captura incidental por parte de las pesquerías, tanto en la contaminación como en la destrucción de hábitats. Y esto es justamente que se debe promover una conservación de estas especies marinas amenazadas, un manejo sustentable. ¿Y qué podemos ver? Bueno, acá vemos las aves cómo quedan enredadas en las redes de pesca, cómo aparecen las tortugas también justamente con las redes, o algunas especies de lobo marino. Estos son justamente los que pescan calamar, ¿sí? Con estas cuerdas que terminan estrangulándolos y en muchos casos matando a los animales. La otra gran problema que tenemos es justamente los derrames petroleros, el tema del cambio climático global, la contaminación crónica que decía el doctor, cómo va avanzando. Estas son principales cantidades de muertes de millones de pingüinos, como una gran, y la UICN dice que el 60% de las especies están categorizadas en estado de vulnerabilidad y peligro de extinción. Aquí vemos, esto es justamente acá en Chubut. Acá dice que está lleno de pingüinos, acá en el Senado. Sí. Pero siempre hay cosas positivas. Hay un muy buen proyecto que se llama SIAP, que es el Sistema Interjurisdiccional de Áreas Protegidas Costero Marino, que está trabajando Fundación Patagonia Natural con las distintas provincias y la nación. Este proyecto se centra para ampliar la protección y asegurar la conservación de la biodiversidad en la región costera y marina, justamente mediante un sistema. Se va a elaborar y se va a desarrollar
una estrategia de financiamiento, porque en realidad si no hay plata, acá no se puede hacer mucho, y está coordinado justamente por la Nación, las provincias y algunas organizaciones del sector privado. Otra cosa importante que se hizo, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, con la Administración de Parques Nacionales, firmó un convenio de cooperación para la conservación y el uso sustentable de las áreas marinas. Este acuerdo concreta la posibilidad de que ambos organismos trabajen en conjunto en tareas de investigación y promoción. Otro hecho importante es que la Administración de Parques Nacionales está tomando al Banco Balburg en la zona de las Islas de los Estados, pues es un área de 18.000 kilómetros cuadrados con profundidad que van de 50 a 200 metros para hacer un área protegida marina pura. Es una zona de pesquería muy importante, acá se opera con pesca de arrastre. Y bueno, la administración sobre los avances de esta creación del parque sería la primer área realmente protegida oceánica en el mar Patagónico. Para esto hace falta concretar algunas cosas. Hace falta concretar esta ley que está acá en el Senado, presentada, pero no pudimos averiguar, yo por lo menos, en qué estado se encuentra, cosa que es fundamental para todo este trabajo. El artículo primero dice que se instituye en el ámbito marítimo, bajo la jurisdicción federal, el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, destinado justamente a proteger, conservar espacios marinos, que es fundamental. El artículo 2 considera que estas áreas marinas protegidas a los espacios naturales establecen la protección de ecosistemas, comunidades, elementos biológicos, geológicos del medio marino, fondos, columnas. O sea, como vemos ya con estos dos artículos nos basta, pasamos. Y el artículo 5 da una clasificación de distintas categorías que van a tener estas áreas marinas, que son reservas, parques nacionales, monumento natural, área marina de ordenación, paisaje marino protegido, área marina protegida para la ordenación de los recursos múltiples. Fue presentada por los senadores Ruiz Díaz, Filmus, Fernández y Lavado. Pero, ¿dónde está? En realidad no sé. No sé, no pudimos averiguar, más allá de que esto está presentado y tiene un número de expediente. ¿Qué otras acciones estamos promoviendo? ¿Hacemos la anterior un segundito? Estuvimos trabajando en la zona de Pehuenco, que es un área de costas realmente impresionante. Tiene dos áreas de reserva, el área 1 y el área 2, con áreas arqueológicas y paleontológicas importantes. Si alguno no conoce, se lo recomiendo, porque acá se pueden ver pisadas de criptodontes, de mastodon, de macrauqueños, es decir, animales de la última era, y pisadas también humanas, fosilizadas, así que es una zona muy curiosa, y también desde el punto de vista arqueológico. Saliendo del área 2, o sea, hay un borde marino grandísimo, espectacular desde el punto de vista biológico, con muy buenas barrancas, con anidamiento de loros, es decir, una mezcla entre lo marino, donde salen muchos animales marinos a descansar, la gente no sabe. Entonces la gente, cuando uno ve un lobo afuera, ¿qué hace? Digamos, ¿qué le dice el cerebro de protección? Dice, hay que darle, hay que mojarlo y tirarlo de vuelta al mar. Todos lo empujan, pero el animal en realidad lo que salió fue nada más que a descansar. Está alimentado, pero está cansado del largo transporte que a veces vienen del sur de Brasil, entonces tienen que hacer un alto. Y bueno, hace falta toda una cartelería, hace falta un sistema de educación, justamente, y hace falta un sistema de educación al turismo. Esto es importante, que el Ministerio de Turismo de la Nación pueda colgar en su página una cantidad de ítems
que son de enseñanza al turismo. Es decir, un turista de Buenos Aires ve un documental, entonces ve que cuando un animal está en la playa porque se va a morir, ¿no? Y se actúa desde ese punto de vista, pero en realidad suceden otras cosas. Entonces una buena comunicación, un buen sistema de educación ayudaría mucho también a conservar la vida marina. Sobre todo si el uso de los cuatriciclos y las 4x4 no se dejarían librados así porque sí, porque la mayoría de estas playas son zonas de postura de aves, de las cuales muchas son migratorias. Vienen desde 12.000 kilómetros a poder apostarse acá y empollar, y en ese momento justamente sale el tipo con el 4x4 y por supuesto se bolsa el nido, el ave, todo, y se convierte todo en un verdadero desastre. A partir de esta zona hay un área que antes pertenecía a la base naval de Puerto Belgrano. Se supone que la nación nunca debe haber cedido la costa. Ellos dicen que son dueños de la costa, que yo sepa jurídicamente no pueden serlo, pero estaría muy bueno hacer una prolongación de esta área marina. Y lo mismo sucede en esta zona que es Necochea, que tiene también grandes playas, como ustedes ven, hasta una zona que tiene gigantescos médanos. Estos médanos tienen 80, 100 metros de alto, con lagunas interiores. Es un lugar increíble, con una fauna increíble, que no se puede creer lo que sucede ahí. Sufre un acoso turístico muy importante, pero que se debería justamente prolongar. ¿Qué otra cosa están haciendo? Para este lado se pueden ver una cantidad de viviendas, de balnearios. Entonces, como la gente quiere tener mayor cantidad de calles para circular y rellenar los terrenos, entonces alquilan pala mecánica y rompen justamente esta zona que es donde el mar golpea para parar, lo rompen para poder rellenar arriba, ¿no? En algún momento saben lo que va a suceder, el agua va a llegar y le va a sacar la casa y se la va a llevar al mar. Pero esto también es un tema educativo. Y esto no es un hermoso río con una cascada paradisíaca frente al mar. Esto es una zanja que se hizo para sacar agua de los campos, y toda esta agua oscura que ustedes ven es agua contaminada, y no les traje la foto, pero si ustedes sacarían fotos todo alrededor, había millones de moscas. ¿Sí? Esto es plena zona turística, donde no hay ningún cartel que diga ni cuidado, ni atención, ni nada. Problema. ¿Y eso va al mar? Sí, eso va al mar. ¿Pasamos? Bueno, un hecho interesante. ¿Qué hicieron en Brasil para poder obtener un poco de dinero? Bueno, una organización que se llama Conservación Internacional se asoció con Havaianas, que son estas sandalias. Ellos hicieron esto con motivos naturales. Hay marinos y hay terrestres. Les dan un porcentaje, el 7% de todo lo que venden, se entrega, y con eso están sosteniendo y haciendo áreas marinas protegidas. Se me parece una cosa tan sencilla que realmente, ¿por qué no se toman a veces estos ejemplos en Argentina? No se pueden creer. Pero están trabajando toda en la zona litoral de la zona de Bahía. También están trabajando en el Pantanal, por eso ustedes ven acá que hay especies terrestres. Es un hecho interesante. Bueno, como conclusiones, pusimos fomentar a través de la educación y otros medios la conciencia marítima nacional, porque en realidad solo un poco de conciencia tiene que vivir al lado del mar, después lo demás nada que ver. Disponer de conocimiento técnico-científico, la capacidad de observación sistemática y por ende todo una decidida y explícita voluntad política para actuar en los temas oceánicos. Utilizar y explotar los recursos del mar en forma racional y sustentable. Dotarse de las capacidades para ejercer plenamente los derechos sobre el mar, sus usos y recursos. Proveer a que los océanos sean sanos y seguros, con la adecuada salvaguarda de la biodiversidad para el beneficio y prosperidad de las actuales y futuras generaciones.
establecer nuevas áreas marinas y costeras protegidas y establecer planes de monitoreo que permitan el manejo adaptativo de las mismas, elaborar programas de monitoreo de cambios costeros, particularmente de la degradación o pérdida de los ambientes a través de sensores remotos y sistemas de información geográfica, y desarrollar planes de concientización y transparencia en lo relativo a la importancia de la conservación de la biodiversidad marina. Bueno, gracias, disculpen la demora un poco hay un poco mis datos y nos podemos intercambiar correos o datos, y bueno, nosotros sí, vamos a seguir trabajando en esto, como también estamos desarrollando áreas terrestres, ¿no? Sí. Y profesor Obando, bueno, primero lo felicito por su exposición porque la verdad fue muy positiva, me aprendí muchísimo, pero bueno, tengo una duda. Sí. Quería saber si estaba al tanto de los resultados que ha estado dando el satélite Yaqueté, porque en un momento usted habló de las corrientes marinas de Yaqueté, que es el satélite argentino que lanzamos el año pasado, con esta finalidad, ¿no? Ver cómo era el comportamiento de las corrientes marinas, su impacto en las especies. Yo, como veo que usted estaba más en el tema, por ahí... Están recogiendo una cantidad de datos muy importante, sobre todo desde el punto de vista salinidad, que está muy bueno. Yo iba a agregar también un mapa de salinidad, pero bueno, si seguía agregando, pero es cosa que el océano es muy grande, siempre los tiempos son muy chicos, pero no va a faltar otra oportunidad que nos reunamos. Pero sí, es muy bueno que los países tengamos nuestros propios datos, además de lo que por supuesto está recogiendo continuamente la NASA, ¿no? Que digamos es un poco el monstruo en esto en cantidad, como la ESA para Europa, donde uno puede recabar una cantidad de información, de material y de imágenes que son realmente increíbles, y algunos satélites pasan cada 16 días y te entregan una nueva imagen y se pueden estar realizando muchos trabajos, pero sé que está trabajando muy bien, nos va a ayudar mucho justamente en la zona costero-marina, siempre y cuando salga la ley del Senado, porque si no, en realidad es muy difícil que la nación vaya a proyectar sin tener una jurisprudencia, una herramienta jurídica que proteja todo esto y que se pueda hacer seriamente, ¿no? Porque hasta ahora hay 45 áreas, yo puse 2 áreas más que son 47, de las cuales ninguna de las 2 está terminada, ¿no? Que era este banco Namuncurá, que es muy importante, y otra área marina que se está armando en la zona de Chubut. Entonces, esto es muy interesante, que realmente entre los datos que se puedan obtener científicamente, más la jurisprudencia, se pueda unir y realmente tratar de preservar nuestra zona costero marina rápidamente y ponerse seriamente y pensar cuál va a ser el valor a futuro, no regalar hoy el producto cuando mañana ese producto manufacturado por el mismo país se puede vender 10 veces más caro. No es lo mismo regalar una semilla que regalar un litro de aceite. Sí, los valores son diferentes y el dinero que podamos recibir también puede ser muy diferente. Entonces yo creo que hay que tratar de empujar todo esto, y bueno, por eso era justamente que una de las conclusiones, hay que tener una conciencia marina desde el punto de vista educativo, ¿no? Esto debería que ponerlo en las escuelas. Pero empieza por ahí, la educación. Yo creo que es fundamental. Bueno, muchas gracias y disculpen si la charla fue un poco larga. Yo soy el doctor Ernesto Aranda, abogado y licenciado también en Seguridad Marítima. Gracias a ProSamar por la invitación, y modestamente lo que les voy a hablar es de la protección de los recursos vivos en la zona económica exclusiva. Pero para llegar a esta cuestión primero tengo que hacer una breve introducción que tiene que ver con cómo se llegó a este concepto, y básicamente tiene que ver con la explotación de los recursos vivos. Siempre volvemos a hablar de cuestiones económicas y de recursos.
Antiguamente las actividades de pesca siempre se realizaban a vista de costa, que es lo que se va conociendo como la evolución de la explotación de los recursos. Entonces, el hombre no necesitaba ir demasiado lejos para hacerse de los recursos, y además las tecnologías no les daban. Con el tiempo, todo ello fue evolucionando y llegó un momento en que ni las profundidades ni las distancias fueron un obstáculo para la humanidad, y por lo tanto también la explotación de los recursos pudo ser mayor y trajo como consecuencia poner en peligro las especies más capturadas, es decir, relacionadas con la pesca. Igualmente se creía en el siglo XX, a mediados del siglo XX, tanto científicos como políticos creían que eran ilimitados los recursos, hasta que se dieron cuenta que no era tan así y surgieron intenciones y necesidades de regular y de extender la jurisdicción de los estados ribereños para poder proteger sus recursos. Tan es así que a partir de esa época, de mediados del siglo pasado, surgieron algunas iniciativas unilaterales o regionales de algunos estados con la intención de extender la jurisdicción al menos sobre los recursos pesqueros más allá del mar territorial. Legalmente, o en el derecho internacional, siempre el mar territorial tuvo una medida que varió entre las 3, 6 o 12 millas de distancia de la costa, que era una distancia bastante pequeña si se pretende legislar o obtener jurisdicción sobre esos recursos. Entonces, como les decía, hubieron iniciativas. Una de las más conocidas fue la iniciativa relacionada con la declaración Truman del presidente de Estados Unidos del año 1945, y en función de esa declaración le siguieron otras más, una de México, por ejemplo, Argentina en el año 46 a través de un decreto, donde extendían la jurisdicción sobre los recursos vivos más allá del mar territorial. Luego, todo ese tipo de iniciativas se plasmaron básicamente en una iniciativa de orden regional que fue la más importante, que fue la Declaración de Santiago en 1952, la cual fue firmada por creo que Perú, Ecuador y Chile, hecha en Santiago, donde establecían ese límite de 200 millas de jurisdicción sobre los recursos vivos. Pero el punto más importante fue la creación o las conferencias de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, donde se intentó incorporar todas estas iniciativas en un instrumento internacional que las contenga. Así que vamos a ver un poquito el camino que vamos a seguir hoy, y es, primero les voy a hablar de la convención, como les decía, cuáles son las características generales para aquellos que no tengan familiaridad con ello, un poquito lo relacionado a las disposiciones sobre los recursos vivos que tiene la convención, para ir ya más a lo particular, luego a referirme a la zona económica exclusiva y los recursos vivos, luego la alta mar por tener relación una zona con la otra, y finalmente voy a referirme a cómo el Estado argentino lleva a su derecho interno estos lineamientos sentados por el derecho internacional. Y finalmente voy a recapitular y expresar una serie de conclusiones que, como dijo el licenciado, también se pueden cambiar. Bueno, para hablar de la convención, como les dije inicialmente, la convención fue consecuencia de esa serie de iniciativas tanto regionales como unilaterales. Involucró 3 conferencias, una en 1958, otra en 1960 y la más importante en 1973, que a lo largo de 11 sesiones desembocó a que el 10 de diciembre de 1982 se firme el acta final en Montego Bay, Jamaica, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En realidad, siempre lo que sucedía, que no se encontraba el acuerdo, era en la anchura del mar territorial. Siempre fue el punto más controversial. Un elemento importante son 4 convenciones que surgieron en el año 58, relacionadas con la pesca en alta mar, relacionadas con la alta mar propiamente dicha, con la plataforma continental
y con el mar territorial y zona contigua. Como decía, Argentina lo aprobó por ley 24543 del año 95, incorporándolo a su derecho interno. Para referirme un poco más a los contenidos, dentro de la diversidad de cuestiones que aborda la Convención, regula todo lo relacionado a los espacios oceánicos, ¿sí? Y lo relativo también a los usos de esos espacios, y también legisla sobre los recursos, ¿sí? Define lo que es el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva y la alta mar. Y le dedica una parte muy importante tanto a la protección y conservación de los recursos como al medio ambiente, por tener una estrecha relación. Aquí vemos un croquis de los tantos que hay, donde nos muestra las distintas zonas marítimas y la forma en que se miden. Como les dije, la Convención realiza un enfoque y una gestión y conservación de los recursos por zonas. Es decir, que vamos a tener distintas medidas que van a poder aplicar los estados según se trate del mar territorial y aguas archipelágicas, según se trate de la zona económica exclusiva y según se trate del alta mar. Si es la zona económica exclusiva de la que hablamos, va a ser el estado ribereño en cabeza de quién va a estar la aplicación de las medidas. Y cuando nos referimos a alta mar, va a ser el responsable el estado de abanderamiento, es decir, aquel estado que les da registro a los buques o a aquellos nacionales que deseen explotar recursos en alta mar. Esto nos muestra que hay una clara interdependencia internacional entre las distintas zonas y el abordaje que estos tienen, y lo que se procura siempre es una gestión cooperativa y sustentable de las distintas áreas y las especies. Ahora voy a referirme directamente ya a la zona económica exclusiva y su relación con los recursos vivos. ¿Sí? La Convención lo aborda en la parte quinta, le dedica más de 20 artículos a la zona económica exclusiva. Acá la referencia, que es un concepto sui generis, tiene que ver con que fue un concepto que no fue abordado hasta ese momento por ningún otro instrumento internacional. Es decir, que fue una innovación tanto el concepto de zona económica exclusiva como de la zona o el área, que es otro de los conceptos que introduce. ¿Qué es lo que nos brinda esta zona económica exclusiva? Le da derechos a los estados que proclaman su zona económica exclusiva, derechos de carácter o para propósitos o fines específicos. ¿Y en qué espacio? Como ya lo indicó el licenciado, en 200 millas náuticas que se cuentan desde la línea de base desde la cual se mide la anchura del mar territorial. Cada estado debe proclamar su zona económica exclusiva para después poder ejercer sus derechos. Tiene un régimen jurídico donde